Buenos días. Dios le bendiga y les acompañe, y les guarde y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Lo deseo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí y ahora le hablaré de una revelación que tuvo lugar el 19 de septiembre del 2020, y dice así. Soñé que estábamos llegando en familia a un lugar que era un anfiteatro, y mi esposo era quien nos llevaba. Yo no estaba muy dispuesta a ir. Tenía mi espíritu inquieto y me paraba y me sentaba en las gradas hasta que me paré para irme. Entendía que no era tiempo de desperdiciar. En eso me veo hablando con una persona que nos dice de los efectos especiales que van a ver, y se veía afanado y llegaban familias completas a ese lugar inmenso y estaba lleno de ellas. Saliendo me doy cuenta que uno de mis hijos estaba conmigo y nos fuimos a dar una vuelta en el vehículo mientras terminaba el show. Cuando regresábamos, no sabíamos llegar. Toda calle que cogíamos nos conducía al mar, y fuimos donde una persona que nos ayudara y llegamos a su apartamento. Era grande y bonito, pero descuidado. Tenía un hoyo en la puerta. Entramos, parecía no haber nadie, y mientras mirábamos todo, decíamos que nos gustaría vivir en un lugar así y ponerlo en condición. Y en eso salió una muchacha hablando por el celular. No se veía ser una cristiana y aparentaba ser una mujer de Dios. Por eso fuimos donde ella, esperando que nos ayudara. Vimos que había un pequeño teatro y un hombre apareció de la nada diciéndonos que el verdadero teatro era el que quedaba a mano derecha. Nos quedamos sorprendidos. De ahí salimos a otro lugar porque ella no nos dijo cómo llegar. No sabía de nada, estaba muy lejos de la realidad. En ese lugar que llegamos había dos mujeres. Una estaba vestida provocativa y la otra normal, y con ella era que hablábamos. Pero la otra estaba esperando por un hombre que al final la dejó plantada, y por eso se fue. Después de ahí nos vimos caminando hacia una casa. Ya estaba oscureciendo, y me seguía varios hombres a pie, pero se veían como celajes, y veo a distancia por una ventana esa mujer que es pastora, durmiendo en un mueble, y me sorprendió verla porque era temprano. La veía agotada, y los que me acompañaban me habían dicho que el esposo estaba también en la actividad, y en visión vi a otros que estaban allá entreteniéndose. Cuando nos fuimos vi un charco de agua sucia, la Biblia, y cuando me acerqué para recogerla vi que era una revista, y la dejé y seguí caminando, y en eso desperté. Discierno que los sacerdotes de la casa están entreteniéndose al junto de su familia. Vi pocos hombres ejerciendo su rol de sacerdote, y los pocos eran los que vi en celaje y se veían como humildes de recursos. Vi afán causado por el entretenimiento en el servicio. Vi la tarima vacía, no veía movimiento de pastores ni de nadie. El mar significaba caos, inestabilidad, y me turbé por estar lejos de mi familia, dando a entender que la familia debe permanecer unida siempre. La primera mujer que vi significaba que vivía de apariencia y vivía dos teatros, uno por lo que daba a conocer y otro por lo que vivía, dicho por el hombre que apareció y asimismo desapareció. La puerta rota significaba la brecha que abrió y dio lugar a su vida. La segunda se veía con falta de pudor, buscando diversión. Se veía tranquila, segura, confiada. Su casa se veía limpia. Lo vi cuando ella abrió la puerta para entrar, en diferencia de la otra que era descuidada, y aún así fue plantada por el Señor. La pastora dormía porque tenía cansancio espiritual, por ser intercesora y ser sacerdote de su familia a la vez. La Biblia en el charco es la palabra de Dios tenida al menos, y que luego resultó ser una revista porque así la leen. Ese sueño se trataba de nosotros, la iglesia, que está entretenida, afanada, descuidada, divertida y dormida, cuando debe de estar en estos tiempos enfocada, sin afán, activa, con pudor y despierta. Bajo ese mismo orden se encuentra. Recopilando los 5 puntos por los cuales la iglesia se encuentra. Primero, entretenida, desperdiciando el tiempo en cosas del mundo, principalmente el sacerdote del hogar, donde no tiene autoridad en su familia, siendo él el primero en entretenerse, perdiendo la autoridad por no darse a conocer como tal. Segundo, afanada,
afán en todo, hasta en el servicio de la iglesia con mucho quehaceres, en trabajo, estudios y demás. Tercero, descuidada por el conocimiento que tiene de la palabra de Dios, teniendo su casa espiritual abandonada, aparentando ser una mujer u hombre de Dios. Cuarto, divertida, con su casa espiritual en orden, pero buscando diversión, usando ropa deshonrosa, provocativa. Quinto, dormida, por el cansancio del afán, tanto físico como espiritual, por ocupar el rol del hombre como sacerdote, más el de intercesora. De una forma u otra, la iglesia no está preparada para irse con el Señor. Hermanos, no tengo la menor duda que la persona que dejó plantada a la mujer fue Jesús. Tengamos cuidado en la forma que nos vestimos. Como mujer debemos de ser precavida y que no vayamos a ser responsables por la caída del hombre. Nosotros tenemos que darnos por enterado de quiénes somos en Cristo, en la manera que nos comportamos. Tal parece que eso cuenta para mucho, así que no lo tengamos al menos. La ropa realmente representa a la mujer, habla por sí sola de ella, y es lo que aquí se caracteriza en esta parte del sueño, donde ella tenía una casa organizada y limpia, que trata en lo espiritual. Entiendo yo que así es. Se trataba del cuerpo en sí como cuerpo de la iglesia, pero lo que concernía a su vestidura, lo que hablaba de ella por sí sola, no se identificaba como tal. Y tal parece que eso es una de la preparación que debemos de tener, porque fue plantada. Y llegó a mi sentir en ese mismo momento, cuando empecé a recibir la interpretación del sueño, que de hecho no fue instantáneo, fue después de unos cuantos días, que se refería al arrebatamiento. Wow, sería terrible de que eso fuera así, por ese detalle, que vale mucho, porque el hombre, como hombre, por más de Dios, siempre sus ojos se van a extraviar. Y si nosotros estamos lejos de que sea por nosotras que ese hombre va a pecar, realmente no es un detalle poco, no es un detalle de tener al menos, es algo que es de considerar. Pongamos de nuestra parte, vistamos como mujeres de Dios, mujeres consagradas a Dios. En 1 de Timoteo, Pablo hace una exhortación y dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En esta revelación le he hablado del pueblo de Cristo, le he hablado cómo está la iglesia del Señor. Es tiempo de recapacitar, es tiempo de recapacitemos. Hemos tenido toda una vida como para poderlo hacer, ya estando en el camino del Señor. Tenemos que cuestionarnos qué tan mal estamos, qué tan bien podemos estar. De verdad que nosotros debemos de ser la diferencia de lo que está en el mundo que aún no han confesado al Señor. Si es necesario, hay que volver otra vez a confesar al Señor nuevamente, para que así nosotros empecemos en el Señor de nuevo. Es necesario que nosotros entendamos qué debemos hacer para retroceder y volver al camino de la senda antigua, que nunca de hecho debimos haber dejado. Es necesario revisarnos de vez en cuando y así nosotros darnos cuenta en lo que hemos cambiado, sea bueno o sea malo, para nosotros reconocer nuestros fallos y arrepentirnos de ello, y claro está, para no volverlo a hacer. Es necesario también que nosotros confesemos al Señor nuevamente para que nos convirtamos de veras y que seamos genuinos ante el llamado que Dios nos ha hecho. Es necesario y prudente y más que beneficioso para nosotros que nos entreguemos de corazón, con una mente sana, una mente libre y un corazón ensanchado por Él, para nosotros obedecerle de acuerdo a lo que Él nos insta de que hagamos. Es necesario que estemos como Él quiere que estemos. De Él sale la voluntad, de Él sale realmente la necesidad en nosotros, porque el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en nosotros. Y siendo nosotros de Cristo, realmente entendemos de que así es y podemos percibir
y podernos darnos cuenta de lo que estamos haciendo, eso le agrada. No hay cosa más maravillosa que saber que uno le agrada al Señor en todo lo que uno hace, piensa y dice, ejerciendo los 5 sentidos en Él. Es una maravilla el darse por completo al Señor. De verdad que con el tiempo que tengo ya buscando del Señor, en estos tiempos ahora de dificultad, de peligrosidad, de todas las cosas que hay y de la que he de venir, que sabemos que ya se están rumorando, he podido ver que realmente ahora me siento una mujer de Cristo. No porque antes lo dudaba, no, sino porque realmente me he llenado de esa valentía que el Señor me ha dado. Me he forzado a que sea así como Él quiere que sea. Y he sentido más que nunca la compañía que Él me da. Le agradezco eternamente y para siempre por lo que Él está haciendo en mí y en los míos. Yo amo al Señor con todo mi corazón y así les exhorto de que ustedes se den por completo a Él en espíritu y en verdad, que le adoren, que le alaben con todo lo que ustedes son en sí, que sean ustedes propios, genuinos, que sean ustedes íntegros, que sean ustedes de la mejor manera que pueda pasar, porque de mi parte es lo que yo estoy haciendo, esforzándome, no que he llegado, no, claro está, pero en mí está un pensar y un seguir y es lo que yo quiero llevar a cabo, de darme a conocer como una hija de Dios. Muchas bendiciones para todos y que Dios ilumine sus pasos y nos vemos para el próximo video. Dios le cuide y lo guarde en el nombre de Jesús. Amén.